Gálatas 5, versículo 22 y 23. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Sigan con su vista la lectura también que voy a hacer del libro de Filemón, la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Dice nuestro Señor a través de esta carta a Filemón: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Verso 4. Doy gracias a mi Dios, siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo Jesús para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hermano Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo, como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Amén. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es viva. Porque tu palabra jamás regresa a ti vacía, sino hace aquello para lo cual tú la envías. Y tu palabra, Señor, nos hace conocerte más, pero también nos hace ver más nuestra conciencia y nuestro corazón. Necesitado de ti, necesitado de mayor luz por aquellas áreas que todavía nosotros están en oscuridad. Gracias te damos por tu Santo Espíritu, Señor, que puede venir a compensar toda esa incapacidad que tenemos. Por eso te suplico en el nombre de Cristo Jesús, gracia sobre gracia, para este vaso de barro que entrega tu tesoro, pero también para cada corazón que recibe la semilla que puede traer vida para fruto eterno
En el nombre de Cristo Jesús te ruego, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad y que sigas haciendo la obra que empezaste con cada uno de nosotros. Y para aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados, te ruego que tengas misericordia y los traigas a vida por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Gracias te damos por este tiempo de adoración, escuchándote hablar en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Antes de desglosar, si estás aquí por primera vez, eres bienvenido. Como visitante, ¿alguien pudiera levantar su mano? Y esto que hicimos ahorita, si hay alguien de este lado, alguien puede levantar su mano si está alguien por primera vez, o si hay alguien acá por primera vez. Les decimos esto solamente, lo que hacemos es estudiar la palabra. Y creemos lo que dice Isaías 55, que su palabra jamás regresa a él vacía. Hemos estado estudiando el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Y el día de hoy corresponde estudiar benignidad. ¿Qué es benignidad? Como fruto del Espíritu Santo, la benignidad. Y después sigue bondad. Pero tal vez a ti te haya pasado como a mí me pasó hace muchos años, como que benignidad y bondad son lo mismo. Bueno, ¿qué tal si vemos un ejemplo claro de benignidad en Juan capítulo 8, versículo 3, como introducción simplemente al tema? Juan capítulo 8, quiero que vean conmigo un hecho que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 8, versículo 3. Y simplemente, repito, lo uso como una ilustración bíblica del tema de la benignidad. Dice la palabra de nuestro Señor así: los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, a esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Lo que estamos viendo es obvio que nuestro Señor Jesús estaba no solamente perdonando a una pecadora, sino que además les hizo ver a todos estos religiosos que querían cumplir simplemente la ley de Moisés, apedreándola, querían matarla, querían apedrearla. Y cuando Jesús les hace ver lo que son ellos mismos, y que ellos mismos merecen todas las piedras del mundo, nadie pudo hacerlo. Eso es benignidad. Nuestro Señor Jesús, al final de cuentas, a la mayoría de los que estamos aquí, y digo la mayoría intencionalmente, en algún momento se reveló a nuestras vidas como se le reveló también a esta mujer. ¿En qué momento? En el momento que nos vimos como adúlteros espirituales.
Tú y yo creíamos en un Dios que nos enseñaron nuestros padres. Tú y yo creímos en un Dios fabricado a nuestra medida. Producto de la imaginación, producto de la religiosidad. Nos volvimos eso, religiosos. Y en tanto que la palabra verdadera y el poder del Evangelio realmente llegó y atravesó nuestros corazones, como dijo él, nuestro Señor, en Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Si ustedes leyeron conmigo, vean cómo los religiosos se acercan a Jesús y le llaman maestro. Sí, maestro, porque era un maestro para ellos, como también lo era un maestro para nosotros. En la iglesia donde estábamos, en la religión que practicábamos, estábamos aprendiendo y éramos meros discípulos y había maestros. Pero si se fijan bien cómo le llama ella a él, Señor. ¿Se fijan? Señor. Es otro término, Señor. Señor es cuando te das cuenta que realmente estás perdido, perdida, que estás como ser humano totalmente bajo el juicio de Dios, porque todos nosotros hemos pecado contra un Dios santo. Aquel que nos creó es aquel que tiene derecho a juzgarnos porque es el único juez justo. Y como juez justo no puede dejar por inocente al culpable, porque si no sería un juez injusto. Y la muestra más grande de su justicia lo vemos en que envía a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Aquí está, aquí lo tenemos, es Jesús. No es el maestro que te viene nada más a enseñar a vivir una vida agradable delante de Dios, no. Es aquel que es llevado por estos religiosos más adelante a una cruz, asesinado. Pero no fue el plan terrenal, sino fue el plan eterno. Dios decidió enviar a su Hijo para salvar a pecadores. La única manera que puedes llegar a ver a Jesús como tu Salvador, como el Salvador de la ira venidera, el Salvador del control de tu pecaminosidad, el Salvador del engaño que el mundo te está ofreciendo día con día. La única manera es verte como un pecador bajo el juicio de Dios. Confesar delante de Dios que has sido un adúltero porque has creído en un Dios que no es el que se expresa y se revela a través de su palabra, y solo por la iluminación del poder del Espíritu Santo, por el Evangelio de verdad. Y en Cristo Jesús vimos la resurrección de los muertos y hallamos nuestra propia resurrección. Una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos vivir ahora sí bajo el gobierno y señorío de Jesucristo. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesús en el día de nuestra salvación? Vete y no peques más. Amados, un verdadero creyente no peca, no practica el pecado. Un verdadero creyente no se va nada más perdonado, se va valorando tanto amor y tanta benignidad de parte de Dios. Y repito, es el acto que Dios tuvo para con nosotros. Él fue benigno. Y si nosotros recibimos benignidad, por consecuencia de eso, ¿qué tenemos que dar también? Ya que el Espíritu de Cristo vive dentro de nosotros. Benignidad también. Y repito, ese es el fruto del Espíritu Santo que hoy estudiamos. El ser benignos, como producto de que el Espíritu de Cristo mismo vive dentro de nosotros. Simplemente acompáñenme, por favor, y quiero que veamos en Efesios 4, versículo 29, Efesios 4, versículo 29, dice la palabra del Señor así. Efesios 4, 29 nos dice: no salga de su boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no entristezcan al Espíritu Santo, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Se ha quitado de ustedes toda
amargura. Se ha quitado de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Ya estudiamos todo eso, se llaman obras de la carne. Todo eso tenemos que quitarlo nosotros, no dice que Él nos lo quita, simplemente en el arrepentimiento inicia verdaderamente el despojarnos de toda esta basura con la cual vivimos disfrutando en el mundo en el que nos engañó tanto tiempo. Pero vean lo que dice el versículo 32. Sean más bien amables. Hay 3 palabras que usan las Biblias respecto a la benignidad. Ser benigno como parte del fruto del Espíritu Santo es benigno, amable o gentil, gentileza. Gentileza, amabilidad o benigno, los 3 los usa como sinónimos. Entonces, sean más bien amables, te está diciendo, sean más bien benignos. En lugar de ser lo que acaba de decir la palabra, sean amables unos con otros. ¿Cómo? Ahora va a decir cómo. Misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Se fijan? O sea, vamos a poder ser amables o benignos o gentiles en relación a que realmente el Espíritu del Dios viviente vive dentro de nosotros. De otra manera es imposible. Jamás podrás producir un fruto si no tienes al Espíritu que lo puede mostrar en ti y lo ve el mundo. Jamás. Podrás imitar, podrás hacer como que, pero falsa imitación que no dura mucho. Ahora, yo quisiera que viéramos en esta lectura que hice del libro de Filemón, en esta carta, 7 características de el fruto del Espíritu Santo llamado benignidad. 7 características, porque es una carta donde se aprecia la benignidad en todo su esplendor como fruto. Y por eso leí Filemón. Primer característica, la benignidad nace del amor y fe. Nace del amor y fe por Jesús y por los hermanos. La benignidad nace del amor y fe por Jesús y por los hermanos. Segunda característica, la benignidad comunica todo lo bueno de Jesús que hay en nosotros. La benignidad comunica todo lo bueno de Jesús que hay en nosotros. Tercer característica, la benignidad conforta a los hermanos en la fe. La benignidad conforta a los hermanos en la fe. Cuarta, la benignidad expresa bondad voluntaria. La benignidad expresa bondad voluntaria. Quinta característica, la benignidad considera a los otros como iguales. Considera a los otros como a iguales. Considera a los otros como iguales. Sexta característica, la benignidad perdona la ofensa. La benignidad perdona la ofensa. Y séptima característica, la benignidad entrega un beneficio en el Señor. La benignidad entrega siempre un beneficio en el Señor. Veamos más en detalle en la carta a Filemón. ¿A qué nos referimos con que nace de amor? Nace del amor. Esta es la historia, ustedes ya la escucharon, la leímos, pero se las platico para que podamos resumir y estar en el terreno de donde fue escrito esto. El apóstol Pablo está en la cárcel. Y el apóstol Pablo en la cárcel no ha dejado de hacer lo que siempre cualquier cristiano normal que tiene el Espíritu de Cristo hace. ¿Qué quiere hacer? Ser luz en medio de este mundo de tinieblas. ¿Qué quiere hacer un cristiano sino predicar las buenas nuevas que recibió también por misericordia?
y por benignidad de Dios. Pero el apóstol Pablo está en la cárcel y en la cárcel sigue evangelizando. Y en la cárcel evangeliza a un hombre llamado Onésimo. Ese hombre está en la cárcel, está pagando una deuda que tiene con la sociedad, es un preso. Y este hombre es evangelizado por el apóstol Pablo, pero sucede que durante el tiempo de intimidad entre Pablo y Onésimo, Onésimo le revela algunos detalles a Pablo que Pablo no conocía. Y ya después de conocerlos, entonces sí, ya le escribe a Filemón. Y nos damos cuenta que Filemón, número uno, es un siervo del Señor también, es un colaborador en la fe, es un siervo de la iglesia. Y el segundo aspecto que nos hace ver esta carta es que Onésimo era un esclavo de Filemón. Porque en aquel tiempo había esclavos, sí, pero el asunto fue que Onésimo, siendo esclavo de Filemón, sucede que lo roba a Filemón. No sabemos si está en la cárcel por ese robo o por algún otro robo que haya cometido, porque aquel que está acostumbrado a mentir, miente. Aquel que está acostumbrado a robar, roba. Aquel que está acostumbrado a cargarse de lujurias cada vez más, sigue en sus lujurias. Y Filemón no solamente es el esclavo, Onésimo no solamente era el esclavo de Filemón, sino que además era el ratero que robó a Filemón. Y después es el fugitivo de Filemón. Pero después de ser el fugitivo de Filemón, sucede que ahora es preso en la cárcel. Esas son las 4 facetas que tiene Onésimo. Y aún así, en esas condiciones, ustedes y yo sabemos que la palabra dice claramente que el Señor vino por lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo que se cree ser sabio. Y así en esa condición, Pablo le predica el evangelio a Onésimo y le escribe ¿a quién? Le escribe a Filemón para decirle: te envío lo que es tuyo. Es un esclavo que nunca dejó de ser tu esclavo. Yo quisiera tenerlo conmigo porque ahora el Señor lo cambió. Ya no es el mismo, es una persona nacida de nuevo. No es un religioso meramente que está escuchándome. No, es una persona que da testimonio de que nació de nuevo, que fue sellado por el Espíritu Santo, que le trajo convicción de pecado, justicia y juicio, y que el Señor limpió por el Espíritu Santo y su palabra, y está cambiando su manera de pensar. Y ahora te lo regreso con una certeza: es un verdadero hermano en la fe. Pero más que un verdadero hermano en la fe, es tuyo, es tu esclavo. Entonces te lo envío como lo que es, un esclavo tuyo, porque yo quisiera que se quedara aquí mismo, en los alrededores de mi cárcel, para que me fuera útil en el ministerio, porque ahora es un verdadero hermano y va a poder ser colaborador mío. Yo lo quisiera, pero sin embargo no me quiero tomar esa libertad. Realmente te pertenece a ti, Filemón. Te envío a Onésimo, pero te lo envío como otro Onésimo, esclavo tuyo, pero ahora también esclavo de Cristo, hermano mío, pero también hermano tuyo ahora. Y ahora creo que si en aquel tiempo no te fue útil, al contrario, fue dañoso, sin embargo, ahora el Señor te lo envía otra vez, pero totalmente transformado. Y es en ese contexto, repito, ya les hablé lo que dice la carta. Ahora sí veamos esas características. En el versículo 5 tenemos la primera. La benignidad nace del amor y de la fe por Jesús y por los hermanos. Vean lo que dice en el versículo 5. Dice el apóstol Pablo a Filemón: yo oigo. Al principio, los primeros 3 aspectos que vamos a ver, Pablo no le menciona para nada a Onésimo. ¿Por qué? Porque simplemente Pablo, en esas 3 características de la benignidad,
de Filemón y suya propia le muestra que es obra del Espíritu Santo, que no es algo que él, Filemón, puede fabricar o que Pablo puede fabricar. No, es obra pura del Espíritu Santo. Son las primeras 3 características. Y dice en el versículo 5, está hablando de Filemón, oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia, amor y fe que tienes hacia el Señor Jesús. Y hacia, ¿se fijan? Y hacia todos los santos. Mis amados, es una característica de la benignidad. Ser benigno implica y nace, por eso lo vimos así, nace del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y es por eso que podemos dar amor. Primeramente, ¿a quién? Aquel que nos amó. Y nos amó siendo pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Entonces, la benignidad en un verdadero creyente nace de un verdadero amor hacia Jesús. No un amor religioso, sino un amor genuino del Espíritu Santo con el cual fue sellado en su día de su salvación. De ese amor a Jesús, pero un amor que también es hacia los hermanos. Dice aquí, oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor y hacia todos los santos. Ve cómo nos llama el Señor, nos llama santos, apartados totalmente para Él. Pregunta, ¿la gente ha oído hablar de tu amor a Jesús y a tus hermanos en la fe? ¿Tus mismos hermanos en la fe oyen hablar de tu amor? ¿O realmente ni siquiera saben muchos que tú eres un cristiano, que tienes el Espíritu Santo con el cual puedes ser benigno con todos por cuanto amas a Dios y amas a los demás? ¿La gente habla de eso en ti? Es un cuestionamiento interesante. Ahora, si viene del amor que Dios ha derramado en nosotros y si es hacia el Señor Jesús y hacia los hermanos santos, igual que yo, apartados para mostrar el brillo de su gloria, para hacer luz en las tinieblas de este mundo, para hacer sal de la tierra que se está pudriendo con el pecado de todos, como también nosotros en otro tiempo lo fuimos, hijos de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás, hijos de desobediencia. Pero es una buena pregunta que deberíamos hacernos. Si la gente no ha oído de ese amor y la benignidad que brota de ese amor que ha sido puesto en nosotros, entonces tú y yo necesitamos arrepentirnos y redirigir nuestra fe hacia la obra redentora de Jesucristo. Porque la gente tiene que ver. El Espíritu Santo en ti da testimonio con tu benignidad hacia los hermanos, y si entre hermanos ni siquiera pueden reconocer realmente esto de la benignidad del Espíritu, si no lo reconocen los mismos hermanos en la fe, ¿cómo lo van a reconocer en el mundo? Por lo tanto, arrepiéntete, mi hermano, y vuélvete nuevamente a la obra y predícate el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que te mantengas ahí, solo por gracia, solo por fe, solo por la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y solo para gloria de Él, como dice la palabra de Dios. El segundo aspecto no solamente es que nace de amor y fe por Jesús y por nuestros hermanos, sino el segundo aspecto es que la benignidad comunica. La benignidad comunica todo lo bueno de Jesús que está en nosotros. Sí, la benignidad habla. Vean cómo lo dice aquí en el versículo 6. Pablo sigue escribiendo: y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz.
ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. ¿Cómo se puede dar la gente cuenta que tú tienes el Espíritu Santo y está mostrando benignidad? Porque es eficaz. Porque tu benignidad trabaja y grita a otros que tú eres benigno. Y primeramente para con los demás, con los hermanos. Y eso es lo que está diciendo, esa comunión que tienes con los santos. Yo estoy orando que sea cada vez más eficaz de comunicar todo lo que hay dentro de ustedes. Ya no solamente le dice a Filemón, porque sabe que Filemón es un líder de la iglesia. Y le está diciendo, tú y todos los santos tienen un tesoro en su interior. Y entonces la benignidad de todo verdadero creyente comunica y es eficaz hacia los demás. Comunica y es eficaz. Y eso es lo que está orando Pablo. Ahora, repito, realmente como iglesia, ¿qué implica esto? Implica lo que dice Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 y 2, que son versículos que debemos de sabernos prácticamente de memoria, pero quisiera que los leyéramos y los dijéramos una y otra vez, porque dice aquí que por consecuencia de haber sido salvados, por consecuencia de haber sido perdonados de nuestros pecados, tiene que haber una respuesta. Por consiguiente, hermanos, les ruego, ¿por qué? Por las misericordias que ya recibieron de parte de Dios. Por las misericordias que ya recibieron. Les ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué les ruega, Pablo? Que ustedes presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. Ya entendimos que para eso fuimos salvados, para mostrar la gloria de nuestro Salvador. Y dice en el versículo 2, y no se adapten a este mundo. Salimos del mundo porque tenemos que volver a adaptarnos otra vez al mundo. No se adapten a este mundo. ¿Y cómo vamos a evitar adaptarnos a lo que ya vivimos tantos años? Transformándonos mediante la renovación de nuestra mente. Renovando nuestra mente. ¿Para qué? Para verificar cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Iglesia, esto tiene que ver con la benignidad, comunicando todo lo que nosotros hemos recibido y hay del Señor en cada uno de nosotros. El mundo tiene que escucharlo. Tiene que escucharlo con acciones, pero tiene que escucharlo con conceptos bíblicos. Deja ya de estar hablando la basura que tanto viviste y creíste. Deja de estar por estar condescendiendo con tus amigos o familiares, estar de acuerdo o quedarte callado, porque el que calla otorga, decía mi abuelita. Tú dices lo que ahora conoces. ¿Para qué? Por si quizás Dios tiene misericordia de otros para hacerlos libres como tú fuiste libre de la cautividad en las tinieblas, en el engaño del mundo y obviamente en tu propio corazón y del diablo, que es el que estaba manejando tu vida y mi vida. O sea, la benignidad comunica todo lo bueno de Jesús que hay en nosotros. Y repito, tenemos que cambiar y renovar nuestra manera de pensar. Y únicamente es con la lectura de la palabra y mucha oración. Que Dios nos ayude. Sí, benignidad. La benignidad comunica todo lo bueno. Tercer aspecto. La benignidad conforta a los hermanos en la fe. La benignidad conforta, está en el versículo 7. Dice, continúa Pablo diciendo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor. He llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor. ¿Por qué? Porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano Filemón, por ti, hermano Filemón. Entonces,
la benignidad de Filemón ha confortado, ha consolado a muchos hermanos. Entonces, es en nuestra benignidad que nuestros hermanos van a ser confortados. Cuando te interesas genuinamente por la problemática de un hermano, en lugar de simplemente decirle, voy a orar por ti, si en lugar de voy a orar por ti le dices, ¿por qué no vas con el pastor y platicas este asunto? O, ¿por qué no lees este libro? Fíjate que estuve en la misma situación que tú estuviste y encontré consuelo en este autor que maneja el tema como no lo había encontrado en ningún lado, ni en ninguna predicación. O, si tú conoces obviamente una serie de predicaciones que en ti, en lo personal, Dios usó para consuelo y confort de tu corazón, porque estabas en esa inquietud, en esa angustia, en esa ansiedad, y solo la palabra de Dios te consoló a través de cierto material, ¿por qué en lugar de decirle solo, voy a orar por ti, por qué no darle alguna recomendación también? O sea, repito, esto implica que la benignidad conforta a los hermanos. Eso implica ir más allá, no solamente así, superficialmente. Inclusive, interesarte realmente, hacer cuestionamientos. Y si obviamente ves que tú no puedes ser útil, te digo, llevar o dirigir hacia alguien que pueda ser útil. No necesitas tener muchos años y mucha madurez para que realmente la benignidad, como fruto del Espíritu que hay en ti, pueda consolar, aunque sea temporalmente a unos, mientras vienen otros y lo consuelan totalmente por el espíritu de unidad que hay entre los hermanos. Repito, tengamos cuidado, mayormente es a los hermanos, aquí está refiriéndose a los hermanos. Sin embargo, sabemos que el Evangelio es lo más confortante. ¿Cuál es el mayor problema con el que cargamos todos? La culpa. La culpa. Es más, tú eres creyente y como quiera, de repente sabes que hiciste algo mal, dijiste algo mal y estás cargando con el peso de la culpa. ¿Por qué? Porque no lo has confesado al Señor y tampoco lo has confesado con una persona un poquito más madura que tú, que tal vez te pueda ayudar en esto. ¿Por qué no compartimos cargas los unos con los otros para poder hallar descanso, consuelo, confort? ¿Por qué no? Si tenemos el mismo Espíritu Santo, amados, necesitamos ver que en el Evangelio realmente hay reposo. Eso es lo que dice el Señor. Sí. Cuarto aspecto, ahora sí, ya está directamente a Filemón y le va a hablar ahora particularmente del hermano Onésimo. Pero vean cómo empieza Pablo a partir del versículo 11 y le dice, y repito, ya aquí le está hablando, ya se va a dirigir para hablar de alguien que lo robó. Alguien que no solamente le robó algo, sino además se le fue un esclavo, huyó. ¿Te imaginas el costo del esclavo? No solamente fue lo que te quitó, sino el valor mismo del esclavo. Entonces, ¿tú crees que Onésimo se quedó muy tranquilo con el acto o con la huida? ¿Tú crees que es muy fácil para Onésimo? Nada más ya dio por perdido lo que le quitó Onésimo. No. Obviamente Filemón es de carne y hueso como tú y como yo. Entonces, obviamente los creyentes tenemos enojo, ira. Por eso leímos también ya en la carta de Efesios, ¿se acuerdan? Quita de ti toda ira, enojo, maledicencia. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos producen todavía esto, porque tenemos carne. Y las obras de la carne son manifiestas, pero además nos excluyen si seguimos en ellas. ¿De qué? Del reino de Dios. Porque entonces no estamos manifestando que tenemos al Espíritu Santo. Entonces, el cuarto característica de la benignidad es que expresa una bondad voluntaria. Una bondad voluntaria. Ve cómo se lo dice en el versículo 11, el apóstol Pablo. Vean desde el 10. Te ruego por mi hijo
Onésimo. Ya, aquí ya le habla del asunto por el cual hizo toda esa introducción. Te ruego por mi hijo. Vean cómo lo presenta. No nada más le dice, te ruego por tu esclavo Onésimo que va de regreso. No. ¿Cómo lo dice Pablo? Mi hijo Onésimo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien yo he engendrado en mis prisiones. Pablo le predicó el Evangelio. El poder del Evangelio, que es para vida, por el Espíritu Santo lo hizo nacer de nuevo, lo regeneró, lo convirtió en una verdadera nueva criatura, no en un hipócrita religioso, sino una verdadera nueva criatura. Pablo puede tener el testimonio de que la conversión de Onésimo fue genuina. Y entonces Pablo dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado. Ahora, vean el versículo anterior, el 9. Por causa del amor que te tengo, por causa del amor que te tengo a ti, Filemón, te ruego. Entonces ya vemos aquí que Pablo está haciendo un ruego. No está obligando, ni mandando, ni poniendo su autoridad apostólica por encima de la vida de Filemón, no. Por causa del amor que yo te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, o sea, una persona con autoridad de la iglesia, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, Amados, te voy a decir algo. Cierto es que aquí Pablo estaba escribiendo desde la prisión, pero también es cierto que cuando el Señor nos da libertad de la cautividad que teníamos al diablo, cautividad de las mentiras que nos metía el mundo y la cultura y la sociedad en que vivimos, cuando el Señor nos quitó la cautividad de nuestras lujurias, concupiscencias e iniquidades que está en nuestro negro corazón engañoso y perverso, cuando nos dio esa libertad, fue para hacernos cautivos de su amor. Fue para hacernos cautivos de la gracia. Fue que la gracia nos envolvió y ya no hacemos las cosas por obligación, ya no hacemos las cosas porque nos estén diciendo hazlo, no, es el Espíritu Santo dentro de ti, es el que te lleva a buscar servir con todo tu corazón las 24 horas del día, no nada más cuando estás dando una lección, no cuando estás enseñando niños, no cuando estás tocando aquí al frente, no, en todo momento, porque sabes que eres totalmente cautivo al amor de Dios por medio de Cristo y el Espíritu Santo que te ha dado. Eso es ser un cristiano verdadero, mi hermano. Eso es ser dirigido por el Espíritu Santo. No se trata de llenarte del conocimiento, porque el conocimiento envanece, pero el Espíritu y la palabra de Dios vivifica. Mis amados, cierto es que debemos de crecer en el conocimiento, pero crecer en el conocimiento implica crecer en la gracia, y crecer en la gracia, vean cómo lo digo y cómo lo hago. El conocimiento es hacia arriba, la gracia es viendo mi carnalidad, viendo mis debilidades y buscando el trono de la gracia. Eso es como se puede vivir en la gracia, viendo que me sale lo enojón fácilmente, viendo que mi hija puede dar testimonio quién es su papá pastor, o sea, haciendo que mi esposa puede decir algunas otras cosas. Eso de que se da cuenta que cargo todavía esta maldita carne miserable de mí. Bendita libertad que tengo de toda condenación por mi Señor Jesucristo. Amados, esa es realidad. Y Pablo le está diciendo, soy no solamente una autoridad en la iglesia, sino que soy prisionero de Cristo. Y obviamente tiene un doble sentido aquí, porque al final de cuentas, ¿quién le manda a Pablo ser benigno con Onésimo enviándoselo a Filemón? Pero sin embargo, fíjense cómo le dijo, por el amor que te tengo. ¿Qué es lo que va a causar Pablo aquí? Pablo quiere que toda amargura, todo enojo, toda inquietud que haya quedado en el corazón de Filemón por causa de Onésimo sea quitada completamente. Eso es amor, mi amado. Amor es decirle a tu hermano,
Benignidad del Espíritu Santo es decirle a tu hermano, pecaste, arrepiéntete, niega tu carne, somete tu carne, haz morir lo terrenal en ti por el Espíritu Santo con el cual has sido sellado en el día de tu salvación. Eso es ser benigno, mi amado. Eso es practicar la benignidad como fruto del Espíritu Santo. ¿Queda claro? Eso es lo que está sucediendo aquí. Por eso Pablo le está enviando de regreso a Onésimo, aquel que le hizo mal, aquel que le pagó y le mordió la mano al que le estaba dando de comer. Obviamente eso sucede mucho dentro del cuerpo de Cristo, tristemente, porque somos carne. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 11? Hablando de esto, de que expresa, la benignidad debe expresar una bondad voluntaria. Versículo 11. Hablando de Onésimo, dice, el cual, dice Pablo a Filemón acerca de su ratero, el cual en otro tiempo, en la época de ratero, a ti te fue inútil. Era un esclavo, pero era un esclavo rata. Entonces te fue inútil. Hasta te dio un bajón a tu economía. Te fue inútil. Pero, ahora nos es útil a ti y a mí. Ahora nos es útil. ¿Se fijan qué está hablando el apóstol Pablo? O sea, Pablo está reconociendo que esta es una nueva criatura. Pablo está avalando que esto es genuino, es una conversión genuina. Y entonces lo que está diciendo es, le está enviando y dice en el versículo 12, vean conmigo, te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Fíjense cómo le está diciendo Pablo a Filemón, te lo envío otra vez a Onésimo, pero ahora, junto con Onésimo, te estoy enviando mi corazón. Porque mi corazón primeramente fue derramado por ese pecador para arrepentimiento y fe. Lo consideré. La benignidad que yo mismo recibí, el amor que yo mismo recibí es el mismo que puedo entregar a otros. Y eso es lo que hizo. Te estoy enviando mi propio corazón. Versículo 13. Y a ese Onésimo yo hubiera querido retener conmigo para que sirviera en lugar tuyo. O sea, tú eres mi colaborador en la fe, eres un líder de la iglesia. Yo quisiera tenerte conmigo, pero si no te tengo a ti, por lo menos tengo tu esclavo. Y de ese modo, tú estarías aquí en representación. Esa es tu representación. Y yo podría hacer esto. ¿Qué dice en el versículo 14? Pero, no quise hacer nada. Versículo 14. Sin tu consentimiento. O sea, tiene que haber una voluntad tuya. O sea, yo te lo envío, va de regreso. Si está en tu voluntad regresármelo para que me sirva aquí en las prisiones, pero el derecho lo tienes tú porque es tu esclavo. Ya lo liberó de sus pecados y del juicio Jesucristo. Ya es una nueva criatura. Es libre en la fe del diablo. Pero sin embargo, todavía sigue siendo un esclavo. Y es tu esclavo. No quise hacer nada sin tu consentimiento. ¿Para qué? Para que tu bondad no fuera como por obligación. ¿Se fijan? Para que no fuera por obligación. O sea, Pablo podía usar su autoridad apostólica para obligar a Filemón a dejárselo con él sirviendo. ¿Sabes, amado? Yo no puedo obligarte como tu pastor a que llegues a tiempo a cada reunión. Yo no puedo obligarte a que tomes todo el discipulado que se ofrece para que sigas creciendo en el Señor. Yo no puedo obligarte a dar económicamente para el sustento de la iglesia y la proclamación del Evangelio. Yo no puedo obligarte a nada de eso. No tengo por qué. Si tienes el Espíritu Santo, cualquier grado de benignidad que tú tengas en cuanto al servicio, en cuanto a todo el amor hacia los hermanos y hacia Cristo, va a ser simplemente de tu propia voluntad, cautiva al amor de Dios, llena del agradecimiento. Y si no, no vale la pena, porque el Señor lo que revisa son los motivos del corazón.
Y eso es lo que está diciendo, no como por obligación, sino por tu propia voluntad. Entonces, repito, la benignidad expresa bondad voluntaria. Bondad voluntaria. ¿Y eso qué implica? Simplemente hacer morir lo carnal, porque nuestra carne va a decir no. ¿Qué dice? Filemón, ¿se imaginan? Sí, tengo unas ganas de recibir a Onésimo. Yo creo que tuvo que ponerse de rodillas un buen de días mientras Onésimo llegaba. Llegó la carta primero, pero ya el corazón de Filemón había sido derretido por la gracia que solicitó. Él solicitó gracia para poder recibirlo como ¿qué? Como su esclavo. No, ahora también dice ahí, versículo 16, no ya como un esclavo, sino más que como un esclavo, como un hermano amado. No ya como un esclavo, sino como un hermano amado, especialmente para mí, pero ¿cuánto más para ti? Tanto en la carne, porque es tu esclavo, como en el Señor. Y ese es precisamente el quinto aspecto de la benignidad. La benignidad considera a los otros como iguales. La benignidad considera a los demás como iguales. Sí, amado, sabemos que hay uno solo que merece la gloria, la honra y la alabanza, y se llama Jesús. Y todos los demás somos hermanos menores de Jesús. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Pero también todos somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué somos más o podemos considerar que somos más? ¿Porque unos predicamos y otros están barriendo la calle? No, mi amado, somos iguales en el Señor. Tú y yo sabemos, obviamente, lo que dice el Señor ahí en cuanto a esto. Sí, en Romanos 12, versículo 3, dice la palabra del Señor. Romanos 12, versículo 3, dice así las Sagradas Escrituras. En virtud de la gracia, escribe el apóstol Pablo, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué dice el versículo 16? Ahí mismo, en el mismo capítulo, Romanos 12, verso 16. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su propia, en su pensar, sino condescendiendo ¿con quién? Con los humildes. Amado, no importa si tienes doctorado, tú puedes tratar a uno que jamás llevó a escuela si eres un hermano verdadero en la fe. No importa los grados académicos, no importa la cuenta en el banco. Tú vas a tratar a tu hermano como un igual, ¿sí? No sean altivos en su propio pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Dice aquí, amados, eso es un verdadero hermano en la fe. ¿Por qué? Porque la benignidad considera a los otros como iguales. La benignidad considera a los otros como iguales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ese hermano nuevo en la fe apesta porque se baña cada 5 días, acéptalo. Acéptalo. Si ese hermano no sabe hablar y dice las palabras mochas porque bajó de la sierra, acéptalo. Él va a entrar al mismo reino que tú. Él tiene al mismo Salvador que tú. Y Él tiene el mismo Espíritu Santo de vida que tú. Intencionalmente acepta a los que más repeles. Cuando tú en la iglesia te das cuenta que fulanito tal te cae gordo y te ve feo y tú dices, no hombre, por más que quisiera, nomás no me entra. Mi amado, pídele perdón al Señor y acércate a Él. Acércate a Él. Esto tiene que tener un resultado práctico porque la palabra de Dios no regresa a Él vacía, sino hace aquello para lo cual está enviando, ¿no?
O sea, si vamos a mostrar realmente la benignidad como fruto del Espíritu Santo, tenemos que vernos unos a otros como iguales. No como poca cosa. Somos demasiado santos y amados del Señor. Qué hermoso título nos da el Señor Dios Todopoderoso. Hijos del Dios viviente. Más título que ese. Pueden darte todos los títulos académicos y vas al infierno como quiera. Puedes tener la más alta cuenta en el banco de dinero y vas al infierno como quiera. Puedes tener el carro del año y vas al infierno como quieras si no estás en Cristo y estás muerto en tus delitos y pecados. A menos que te arrepientas y te vuelvas en fe verdadera al Dios verdadero por medio de Cristo, no puedes ser un hijo de Dios. Es la verdad, mi amado. Entonces la benignidad nace de amor y fe por Jesús y los hermanos. La benignidad comunica todo lo bueno que hay de Jesús en nosotros. La benignidad conforta a los hermanos en la fe. La benignidad expresa bondad voluntaria. Y quinto aspecto que dijimos ahorita, la benignidad considera a los otros como iguales. Sexto aspecto, la benignidad perdona. La benignidad perdona. Ve lo que dice ahí en el versículo 18 y 19. Dice, si te ha perjudicado, si Onésimo te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, o sea, como que Pablo se la dejó ir así como suavecita, ¿verdad? Si él te debe algo, cárgalo a mi cuenta. ¿Se fijan? Pablo dice, soy aval de Onésimo. Yo pago lo que Onésimo te haya robado. Yo pago por cualquier cosa material. Yo pago. Yo. Versículo 19. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Pero luego le suelta una por ahí entre paréntesis. Aunque en realidad, yo te engendré a ti. Yo te prediqué el evangelio. Entonces, tú te me debes a mí. ¿Se fijan? Pablo le dice, o sea, al final de cuentas, así como me usó el Señor para que naciera Onésimo, también me usó para que nacieras tú. En tanto son hermanos, hijos del mismo Padre terrenal, espiritualmente hablando, pero hijos del mismo Dios. Entonces tú a mí te me debes. Algunas veces en mi caminar con el Señor, en estos 28 años, en 2 ocasiones particularmente, tomé decisiones que yo me había negado rotundamente a aceptar. Y las 2 tenían que ver con el ministerio. En las 2 ocasiones era estar en el ministerio. Y en las 2 ocasiones que hubo años de diferencia, una fue para que cuando me ordenaban pastor, y la otra fue una vez que estuve fuera del servicio un tiempo para estar escudriñando mi corazón delante del Señor. En las 2 ocasiones yo le dije a mi pastor, jamás vuelvo a servir porque no soy digno. Y en las 2 ocasiones lo que hizo mi pastor fue mandarme con mi padre espiritual. Y mi padre espiritual dice, tú te sometes porque para eso te llamó el Señor. Y tú no vas a robarle al Señor las bendiciones de la iglesia. Y solo acepté volverme al ministerio por obediencia a mi padre espiritual. Pero obviamente Dios lo usó, si no yo no estuviera parado aquí. Porque yo ya le había dicho a mi pastor yo no sirvo y yo no quiero ser pastor. Pero al final de cuentas, ustedes saben que el que tiene control soberano de todas las cosas es Dios. Hay gente que se pelea por un pastorado. ¿Sabes una cosa? No sabes lo que estás buscando. No sabes lo que estás buscando. Piensas que pastorear es predicar solamente. No, es tratar con corazones duros, teniendo un corazón duro también, engañoso y perverso, y corazones duros. Y solo la palabra es la que nos puede atravesar la conciencia, y solo la palabra nos puede quebrantar. Y solo lágrimas y mucho tiempo de clamor y oración y estar buscando y buscando y buscando. Arrepiéntete, mi hermano. Mis lágrimas no son nada con aquella sangre derramada en aquella cruz por tus pecados y los míos. Es la verdad, mi amado. Para aquellos que andan buscando puestos, allá está. Nuestro Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida
su vida en rescate por muchos. Y si como pastor no estás dispuesto a esto, ni para qué le entres, mi amado. Busca otra cosa, pero no toques el tremendo llamado, porque es lo más humillante que va a suceder en tu vida. Tú no puedes dar nada si no vacías cada día ese vaso de barro, porque solo así se puede ver su poder obrando a través de tu debilidad. No hay otra manera, mi amado. Te humilla el ver gente atenta a la voz del Señor, porque no es la tuya, mi amado. Miserables siervos pecadores. Por eso tenemos el problema que tenemos en la iglesia. Por eso tenemos tanta carnalidad pesando y arrastrando todavía la cruz, pero de una manera, de otra manera. Ahora que te la cargan, porque te alaban y te bendice, te dicen que eres la gran cosa. Por favor, no somos nada. Gálatas 6:3. Aquel que piensa ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mi Señor es grande y su iglesia es preciosa. Benignidad, perdona la ofensa. Y la última característica, la benignidad, entrega un beneficio en el Señor. Versículo 20, dice Pablo, sí, hermano, permíteme disfrutar de este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo digo. Aún más de lo que yo digo. Amados, es eso. La benignidad entrega siempre un beneficio en el Señor. En el Señor, ¿te fijas? O sea, el beneficio no está en el pastor, en el líder, en el predicador, en el autor de tal libro, en tal ministerio. No, es en el Señor. Si no es producto de su gracia y el poder de su Espíritu Santo, totalmente gloria del hombre. Totalmente gloria del hombre. Pero el Señor es fiel y misericordioso. Amados, tenemos un reto tremendo, porque nuestro tiempo y nuestra entrega total y las bendiciones que podamos tener y dar para los hermanos y aún para los perdidos, cuando obedecemos ese mandato que dice en Romanos, que a tus enemigos, si tu enemigo te pide de beber, dale de beber, y si te pide de comer, dale de comer. ¿Cómo se llama eso? Benignidad. Benignidad para el mundo. La benignidad no solamente es para los hermanos en la fe. La benignidad es para aquellos que te escupen, para aquellos que te persiguen, para aquellos que te aborrecen, para aquellos que te hacen mal. Por si no, no diría eso la palabra, que a tus enemigos dales lo que te pidan. Y haciendo eso, acumularás ascuas de fuego sobre su cabeza. Mío es el juicio, dice el Señor, yo pagaré. Tú no eres juez, mi amado, ni yo tampoco. No tengo ninguna posibilidad de juzgar con justo juicio, pero la palabra en este momento, hoy, a ti y a mí nos ha juzgado. ¿Cómo responderemos entonces a esto? ¿Con la justicia de Cristo? Habiendo sido ya cubiertos nuestros pecados por el sacrificio de Cristo, ¿o lo vamos a seguir tratando de hacer en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias obras? Vamos a orar y que el Señor sea el que nos conceda agradecimiento, arrepentimiento o alabanza y adoración a nuestro Rey. Padre, gracias nuevamente te damos, porque tu palabra, Señor, es verdad. Has entregado tu palabra y esperamos en ti fruto que glorifique tu nombre. Queremos realmente, Señor, ser simplemente esos vasos de barro para que el poder sea de tu gracia y no de nosotros. Por eso cualquier beneficio o benignidad que podamos dar tiene que ser en Cristo. Ayúdanos, Señor, a escudriñar nuestro corazón delante de ti. Ve si hay camino de perversidad en nosotros y por favor endereza nuestras veredas. Tómate un tiempo con el Señor, mi amado.